Muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Heidi Joana Rey Castañeda. Vivo en la vereda El Paraíso en la vereda del Paraíso de Fortuna, Arauca. El día de hoy nosotros venimos a hablar sobre la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos en el siglo XX. Eh, y mi compañera es. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Talía Guerrero Calderón. También soy del departamento de Arauca. Vivo en el pueblito llamado Saravena. Hola, Y buenos mi días. compañero. Hola, buenos días. Yo soy Javier Alexis Chacón Joya, también estudiante de licenciatura en matemáticas y vivo en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Somos de la unidad abierta y a distancia. Somos del grupo 28 de epistemología de las matemáticas. Y el día de hoy les venimos a hablar sobre la unidad 2, paso 3, rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos. A continuación, mi compañera Mónica nos va a explicar qué es la rigorización de las matemáticas. La rigorización de las matemáticas es un punto donde trata de esclarecer algunos conceptos matemáticos y definirlos de una mejor manera y más clara. Muchísimas gracias, compañera. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la rigorización. El compañero Javier nos va a explicar cuáles fueron esas causas de la rigorización en las matemáticas. Bien, pues las causas están relacionadas con buscar la solución a un problema y es que con ello se buscaba definir los fundamentos matemáticos, ¿sí? Como definir esa estructura que soporte todo el edificio de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, surge la teoría de conjuntos a principios del siglo XX. Y con los fundamentos matemáticos lo que se busca es el estudio de los conceptos matemáticos básicos, como en la aritmética, la geometría, las funciones, etc. Muchísimas gracias. Otras causas fueron la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos fue creada por Georg Cantor en el periodo de 1874 y 1895. Eso se trata sobre la culminación de toda una evolución de ideas y dificultades en la construcción del edificio matemático, lo cual resulta ser uno de los principales fundamentos para desarrollarse las doctrinas del logicismo, el formalismo e intuicionismo a principios del siglo XX. Listo. Vamos, vamos a hablar sobre los fundamentos de las crisis de las matemáticas. Esto tiene un principio en el siglo XX, comienza con muchas controversias y con la afirmación de un personaje que se llama Brouwer en 1881 hasta 1966. Él hizo una publicación que se llama Fundamentos de la teoría de conjuntos independientes del principio del tercero excluidos. Esto dice que creyendo así haber solucionado el problema del continuo, mucho en la corriente doctrinal del intuicionismo, diciendo que la matemática es una creación libre de desarrollo mental a partir de la intuición principal del tiempo. Y dice que es independiente de la experiencia. Dado que el intuicionismo dice que no existe asunto matemático, sino existen procedimientos para su construcción. La rigorización de las matemáticas tiene muchos autores importantes. A continuación, nuestro compañero Javier nos va a hablar sobre alguno de ellos. Sí, uno de los autores, pues como claves, fue Bernard Bolzano, un matemático, filósofo y teólogo checo. Era hijo de padres italianos. Y pues en el proceso de fundamentación y rigorización de las matemáticas se da inicio con él, es como uno de sus precursores y se le considera a Bolzano como el padre de la aritmetización. Entonces, por toda esta cuestión de la crisis de las matemáticas y eso, había una situación grande de incertidumbre y que se acrecentó con la aparición de nuevas teorías, como por ejemplo la geometría euclidiana. Entonces, esto provocó
que se retornara al método axiomático que utilizaban originalmente los griegos, pasando de un tratamiento principalmente geométrico de las matemáticas a un tratamiento más algebraico y más analítico. Sí, entre otros personajes tenemos a un autor que se llama René Descartes. Él es un filósofo francés, filósofo y matemático. Él fue uno de los que creó el diccionario entre el álgebra y la geometría, que además de asociar pares de números a puntos, le permitía describir líneas dibujadas en el plano mediante ecuaciones con dos variables conocidas como x y y. Otro autor importante también fue Hermann Hankel. Él es matemático alemán. Él en 1867 expone que era necesario considerar a los números reales como estructuras intelectuales y no como magnitudes proporcionadas intuitivamente heredadas de la geometría euclidiana. Ahora vamos a hablar sobre la crisis de los fundamentos. A continuación, la compañera Mónica nos va a explicar cuáles fueron esas crisis. Listo, sí señora. La crisis de los fundamentos se pudo catalogar en tres fases, como lo fue la matemática del siglo XIX, la teoría de conjuntos y las paradojas. Dice que las matemáticas comienza desde el siglo XIX. El siglo XIX es un periodo de intensa actividad matemática, que crearon teorías totalmente fundamentales, algunas de las cuales aún son vistas en nuestros días. La presencia de matemáticos de la talla de Gauss, de Abel, de Galois, de Cauchy, de Riemann, de Cantor, entre otros más, fue decisivo para revisar, formalizar y crear nuevas ideas matemáticas, con métodos y concepciones cada vez más universales, más complejas. En el análisis, la idea de funciones es precisada, clarificándose las funciones continuas, derivadas e integrales. Para ello fue necesaria la construcción de números reales bajo modelos que implican la idea del límite. Bueno, como nombraba la compañera, otra de las crisis se dio pues en la teoría de conjuntos, que de alguna manera puede decirse que siempre vive en crisis debido a su naturaleza y a que constantemente está resolviendo problemas. La teoría de Cantor, pues por su naturaleza y por su profundidad, siempre ha sido o siempre fue un escenario adecuado para generar polémica. Y uno de los motivos de polémica fue el axioma de elección de Zermelo, que se introdujo en 1904, en el cual se habla de que para una familia de conjuntos que sean no vacíos, siempre existirá otro conjunto que contiene un elemento de cada uno de aquellos de la familia. ¿Sí? O sea, postula que todo conjunto puede ordenarse de manera que exista en él un elemento mínimo de esa familia de conjuntos. Eh, Otra crisis fueron las paradojas. En el siglo III de Cristo, Euclides elaboró una monumental obra matemática, la misma que perdura hasta nuestros días. Esa es llamada Los Elementos. Es un modelo de construcción matemática hecha con tanta perfección que nadie se atrevió a discutirla hasta el siglo pasado. El mito de Euclides fue la creencia de que su obra era la fuente de toda la verdad y que solo a través se llega al conocimiento del universo, de lo eterno. Quién sabe, aún en nuestros días existen personas que siguen creyendo en ese mito. A continuación, nuestra compañera Mónica nos va a explicar sobre los cambios que han surgido a partir de la crisis de los fundamentos de las matemáticas. Uno de los grandes cambios que hubo fue gracias al personaje Bertrand Russell, que dice que creó el movimiento logicista para superar la crisis que se creó a partir de las paradojas. Lleva a las matemáticas al universo de la lógica, llama a los conjuntos ordinarios, entre comillas, conjuntos predicativos, y a los conjuntos, y a los extraordinarios conjuntos no predicativos. Listo. Otro cambio que surgió fue que Kurt Gödel probó que si la teoría axiomática, dentro de una de las cosas que probó, que si la teoría axiomática era consistente,
Entonces existen teoremas que no pueden ser ni probados ni refutados. Otro cambio que hubo fue que Carl realizó uno de los primeros intentos en el proceso de la rigorización de las matemáticas, dando una derivación de las propiedades de los números irracionales a partir de los números racionales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, compañeros.